Estimados colegas, antes que nada quiero agradecer a la doctora Basavilbaso Basso y a Laboratorios Asofarma por tomarme en consideración y participar en este congreso de la Asociación Mexicana de Estudios del Climaterio. Soy el doctor Armando Montaño Uscanga. Aquí está una breve síntesis curricular. No tengo ningún conflicto de interés en particular para la presente presentación. Y sin más, quiero entrar a la agenda. Tocaremos estos temas. Básicamente es eh, revisar cuál es la importancia de la unión osteomuscular, cuáles son los determinantes para las fracturas en las mujeres posmenopáusicas, estratificar cuál es el riesgo para que nosotros podamos decidir cuáles son los tratamientos con los que contamos, identificar la sarcopenia y cuáles son los criterios de manejo para las pacientes. En primer lugar, tenemos que considerar que la unión osteomuscular sí está fuertemente interrelacionados de las etapas embriológicas, es decir, los procesos que afectan ya sea al músculo o al hueso van a estar comprometiendo la funcionalidad del otro. Estas propiedades óseas de masa, el tamaño, la forma y la arquitectura están influenciadas por la fuerza muscular y se va dando a través de la carga genética que trae un individuo, el grupo étnico al cual pertenece y el estilo de vida. Y esta interrelación de unión hueso-músculo está fundamentalmente a través de mecanismos mecánicos, es decir, a través de la interacción en la fisiología osteomuscular. En la fase de crecimiento de un individuo, tanto en hombres como mujeres, predomina la osteogénesis y la miogénesis. Hay una lipogénesis basal, hay una formación ósea que predomina sobre la reabsorción y esto se va dando a lo largo del desarrollo del individuo en sus primeras 3 décadas de vida. En la fase de mantenimiento hay un equilibrio entre la osteogénesis y la miogénesis, ¿sí? Basal, en el cual hay un balance entre la formación y la reabsorción y que nos van a dar la masa ósea. Y el pico de masa muscular pues también va a depender igual de la carga genética, del estilo de vida que lleva el sujeto, la fuerza y la respuesta muscular pues va a variar dependiendo del estilo de vida de cada quien. A esta edad, en la edad media de la vida, los procesos de inflamación subyacente a nivel endovascular pues están, diríamos, de alguna manera en estado de mantenimiento. La masa grasa pues también va a depender del estilo de vida. Después viene la fase de declinación en el cual la osteogénesis, la miogénesis va a declinar. Hay un predominio en la acumulación de grasa y hay una menor formación de hueso que queda superado por los procesos de resorción. Entonces, hay un incremento en la resorción ósea, esto reduce la masa ósea y puede condicionar la osteoporosis. También por el proceso de envejecimiento hay una pérdida en la masa muscular, puede afectar la fuerza y la respuesta muscular, haciendo que un individuo se vuelva frágil. Coincide con un proceso de inflamación crónica de bajo grado, sobre todo a nivel vascular, a nivel de diversas estructuras como las articulaciones, y hay una redistribución de grasa en los individuos adultos mayores. Y esto se relaciona con los determinantes de fracturas, es decir, hay dos aspectos que lo condicionan. Uno son los factores intraesqueléticos, en los cuales hay una disminución en la densidad ósea, en su arquitectura y su conectividad, y hay factores extraesqueléticos como son la propensión a caer por alteraciones en la respuesta neuromuscular y predisposición a las caídas, y por lo tanto va a haber la posibilidad de que el individuo se fracture. ¿Cómo identificamos a la paciente con riesgo de fracturas? En primer lugar, a través de la historia clínica, es decir, los antecedentes personales del paciente. La densidad mineral ósea sigue siendo el estándar de oro para establecer la masa ósea que tiene un individuo. El FRAX es una herramienta para establecer el riesgo de fractura. Y la dinamometría y las pruebas clínicas de marcha nos pueden ayudar a identificar los individuos con propensión a las caídas.
En base a esto, vamos a seleccionar tratamientos para evitar fracturas vertebrales, no vertebrales y de cadera. El enfoque tiene que ser a largo plazo. Debemos de priorizar la adherencia en cuanto a riesgo, beneficios para un individuo, y el objetivo final es la prevención de las fracturas. Debemos de evaluar a todas las mujeres posmenopáusicas mayores de 50 años. La evaluación inicial, aparte de la historia clínica, debe de incluir la herramienta del FRAX para establecer el riesgo individual de una persona, y la densidad mineral ósea obviamente es quien va a determinar si el paciente tiene una osteoporosis, si está por abajo de 2,5 desviaciones estándar, si tiene una baja masa ósea, si se encuentra entre -1 y -2,5 desviaciones estándar, y en base a esto podemos establecer el riesgo de fractura. ¿Por qué debemos de establecerla? Porque vean ustedes aquí la diferencia entre una determinada densidad mineral ósea, es decir, una mujer de 50 años, que es la menopáusica que vemos por primera vez en el consultorio, y tiene -2,5 desviaciones estándar, su riesgo de fractura es de 11,3. Pero esta misma mujer, 15 años después, con una densidad mineral ósea de -1,5, va a tener un riesgo de fractura incluso mayor. Si nos quedamos solamente con los criterios diagnósticos de la Organización Mundial de la Salud, esta mujer de 65 años con -1,5 desviaciones estándar entraría dentro del grupo de baja masa ósea o osteopenia, y consideraríamos que no tiene riesgo de fractura, cuando la verdad es que este riesgo se encuentra incrementado como el que tiene una mujer más joven con una densidad mineral ósea de -2,5. En la entrada del cuestionario debemos de llenar todos estos ítems: la edad, el peso, la talla, si los padres tuvieron fracturas, si tiene historial de fracturas por fragilidad, la ingesta de tabaco y alcohol, si padecen enfermedades reumáticas, si tienen datos de osteoporosis secundaria, si está tomando glucocorticoides, si podemos aplicar el cuestionario con o sin densidad mineral ósea. Y lo que nos va a reflejar es el riesgo de fractura a 10 años, ya sea de cadera o una fractura osteoporótica mayor, y en función a este resultado, la intervención. Si tiene un riesgo de fractura superior a el 3%, podemos decir que debemos intervenir, y si tiene un riesgo mayor al 20%, dar una fractura osteoporótica mayor, pues son 2 parámetros para intervenir. En base a esto, en la evaluación inicial, pues la paciente puede caer en un muy alto riesgo de fractura, alto riesgo o un riesgo bajo o moderado. En las pacientes con riesgo bajo o moderado, sí debemos de optimizar la ingesta de calcio y vitamina D, establecer un programa de ejercicio acorde a la capacidad física, y después hacer modificaciones en el estilo de vida, principalmente modificando hábitos nocivos, y considerar terapia hormonal menopáusica o SERMs. Si el riesgo es moderado, podemos, además de incluir estos dos, podemos incluir antirresortivos, bifosfonatos o denosumab. Y en los pacientes con muy alto riesgo, sí, considerar el uso de denosumab o bifosfonatos, tanto orales como intravenosos, y en pacientes ya con muy alto riesgo, que son aquellas que ya tuvieron fracturas por fragilidad, considerar tratamientos secuenciales con anabólicos seguidos con antirresortivos. Pero de entrada, a las pacientes que vemos de primera vez, tenemos que establecer el optimizar la ingesta de calcio y de vitamina D, porque esto priva para, independientemente del grado en el que se encuentre la paciente, el enfrentar a la paciente. Y la vitamina D es un elemento central. Su efecto biológico principal es mantener la concentración de calcio sanguíneo en valores normales, optimizando la absorción intestinal de calcio, que es uno de los sitios en los cuales cumple su función más estudiada. Existen otras acciones no clásicas que están aquí enumeradas y que no nos detendremos a analizar, pues no es el objetivo de la plática. Los niveles de vitamina D se mantienen dentro de un rango de normalidad entre 30 a 60 nanogramos por mililitro. Se consideran insuficientes aquellos que están por abajo de 29 nanogramos por mililitro, ¿sí? Y de deficiencia con aquellos que están
por abajo de 10 nanogramos por mililitro. Alcanzar toxicidad por la administración exógena de vitamina D es cuando se rebasan los 150 nanogramos por mililitro, niveles que son difíciles de alcanzar. La síntesis, como todos sabemos, de vitamina D es a través de la exposición solar a la luz ultravioleta. Necesita una determinada longitud de onda. ¿Sí? Esto va a hacer que haya la formación de previtamina D en la piel, que pasa a el plasma. Algunos alimentos contienen vitamina D, como los peces de aguas frías, la yema de huevo, o alimentos enriquecidos con vitamina D. Y en el primer paso hepático, la 25-hidroxilasa activa a esta provitamina formando la 25-hidroxicolecalciferol, que es la que vamos a poder determinar a nivel sérico. Se deposita en tejido adiposo, tiene una larga vida media y es la que podemos identificar. Puede tener un secuestro en el tejido graso y es por esto que los pacientes con sobrepeso, con obesidad, deben de ser revisados, pues tienen un atrapamiento de los niveles de vitamina D. Después pasa a una segunda hidroxilación, en el cual se va a transformar a nivel renal a 1,25 hidroxivitamina D3 o calcitriol. Esta tiene una vida media muy corta y no refleja la represión de vitamina D y no se debe de determinar, pues con esto no vemos cuáles son los niveles reales del individuo. El efecto, como ya habíamos mencionado, es a nivel intestinal principalmente y a nivel renal, a nivel óseo, y en todo el organismo existen una gran cantidad de receptores a vitamina D que van a tener diferentes efectos que están enumerados aquí en esta gráfica. ¿Cuáles son las causas de deficiencia de vitamina D? Pues uno es el déficit en la síntesis cutánea de la vitamina D por escasa exposición a la luz solar, esto principalmente en ancianos, por déficit en los aportes nutricionales, como los pacientes que tienen enfermedad inflamatoria intestinal o enfermedad celíaca. Ahora vemos más pacientes que se hicieron procedimientos de bypass gástrico, cuando hay disminución de la 25-hidroxilación hepática, cuando hay cirrosis y obesidad, o cuando se utilizan fármacos inductores del sistema citocromo CYP450, como los anticonvulsivantes, los glucocorticoides o los antirretrovirales. Y a fin de cuentas, lo que van a condicionar dentro de todas estas posibilidades es el que está mayormente estudiado son osteoporosis, debilidad muscular, con mialgias, incremento en el riesgo de caídas, osteoartritis, osteomalacia y raquitismo en los niños. ¿Qué tan frecuente es esto? Pues se dice que hasta un 50% de las mujeres están por abajo de los 30 nanogramos por mililitro, sobre todo en medios urbanos a nivel mundial. Sí, en un estudio mundial vio que incluso un 30% de las mujeres estaban por abajo de los 20 nanogramos por mililitro, es decir, en niveles de deficiencia de vitamina D, y esto se correlaciona en las mujeres, es decir, cuando están por abajo de 30 nanogramos por mililitro, en mujeres que tuvieron fracturas, los niveles son hasta casi del 97%, y también cuando los niveles están por abajo de 20 nanogramos por mililitro, no solamente tienen mayor riesgo de fracturarse, sino de caerse. ¿Por qué se establece la condición de recomendar que los niveles de vitamina D estén por arriba de 30 nanogramos por mililitro? Vemos aquí en esta gráfica la superficie y el grosor del osteoide se mantiene dentro de valores de normalidad cuando se encuentran por arriba de los 30 nanogramos por mililitro o 75 nanomoles, ¿sí? O tanto para la superficie del osteoide como para su grosor. Y se han hecho estudios como este adaptado de Tribelti, publicado en British Medical Journal, como en un estudio controlado con distribución aleatorizada, doble ciego, con 5 años de duración en más de 2,600 individuos de los 65 a los 80 años, se les administraron 100,000 unidades cada 4 meses para que hicieran un equivalente de 800 unidades por día.
¿sí? En pacientes no recluidos en asilos, sino que vivían en comunidad, cómo hubo una disminución en el riesgo relativo de fracturas de un 33%. El otro elemento que muchas veces pasamos por alto también tiene que ver con la dieta. Y un elemento que es fundamental es la ingesta de proteínas. En muchos estudios observacionales se ha evidenciado que el adulto mayor presenta un consumo de proteínas por debajo de lo recomendado. Sí, alrededor de un 30% en mujeres y de un 22% de hombres americanos y mujeres americanas, sí, el consumo de proteínas está por abajo de las recomendaciones dietéticas de 0.8 gramos por kilogramo de peso. Y algo que ustedes seguramente se enfrentan, al igual que yo en la consulta, es este auge en las dietas saludables, en tanto en la dieta vegetariana y sobre todo en el veganismo. Este es un artículo publicado hace un par de años en el cual se ve que los pacientes veganos y vegetarianos tienen un incremento en el riesgo de todas las fracturas, ¿sí? Tanto de las de antebrazo, cadera, las de la pierna, y en otros sitios es mucho mayor, tanto en los vegetarianos como en los vegetarianos y en los que solamente consumen pescado, por lo cual es muy importante insistir en los pacientes que deben de ingerir proteínas de alta calidad biológico. ¿Cómo identificamos este efecto en la fuerza muscular y en el riesgo de caídas? Sí, ya habíamos visto que varían mucho los porcentajes de adultos mayores que tienen una disminución en la masa ósea, en la masa muscular, en su fuerza y en la función. Sí, de todos estos parámetros, el que nos es más fácil de medir es el de la fuerza para predecir resultados adversos. ¿Sí? Y la sarcopenia es un término que se ha utilizado para describir aspectos que se correlacionan con afectación micro y macroscópica en la arquitectura y la composición. La sarcopenia primaria es la que se observa en individuos que no tienen ninguna otra causa más que el envejecimiento y en el cual un porcentaje alto de pacientes lo va a presentar. Y las sarcopenias secundarias son aquellas relacionadas a la nutrición, principalmente, como ya hemos mencionado, por trastornos alimentarios, sí, relacionados a la actividad física, como los pacientes inmovilizados, o aquellos que están enfermos, como los padecimientos inflamatorios del intestino, padecimientos cardiopulmonares o las neoplasias malignas. Y aquí vemos también cómo el envejecimiento, cómo va a ser que el número total de fibras y el área total del músculo empieza a desaparecer. Vean ustedes cómo a partir de los 50 años, ¿sí? Tanto en hombres como en mujeres, ¿sí? Esta va a reducirse. Otro aspecto es que también conforme pasa el tiempo, la fuerza muscular empieza a decrecer. Vean cómo a partir de los 50 años de edad, y también la función muscular que se va a presentar tanto en personas activas como en personas sedentarias, y el quiebre es después de los 50 años y es más ostensible sobre todo después de los 70 años de edad. ¿Cómo vamos a buscar los casos? Si es cuando el paciente informa que el individuo tiene una percepción de debilidad, ¿sí? Cuando hay síntomas o signos de sarcopenia, ¿sí? Cuando tiene dificultad, por ejemplo, para levantarse de la silla cuando lo estamos interrogando en el consultorio, o cuando tiene algún antecedente en el historial clínico. El otro elemento es las caídas frecuentes, la marcha lenta, arrastrar los pies y la pérdida de peso, sí, de manera no determinada, no detectada todavía. Entonces, con esto podemos establecer que las caídas van a estar dados porque los miocitos tienen una gran cantidad de receptores a vitamina D. Se ha visto que si la suplementación es menor a 700 unidades de vitamina D por día, no va a tener efecto sobre las caídas, por lo cual es muy importante la vigilancia de los niveles de vitamina D. En estudios en hombres y mujeres sanos, en los cuales se encontraban por abajo de los 30 nanogramos por decilitro, se le administraron 800 unidades diarias de vitamina D más 1000 miligramos de calcio, ¿sí?
comparándolo contra el calcio solo, y la mejoría solamente se observó en el grupo que tomaban calcio con vitamina D. ¿Cuándo debemos de empezar el tratamiento de la osteosarcopenia o esta afectación osteomuscular? En primer lugar, tenemos el tratamiento no farmacológico, que es garantizar niveles séricos de 25-hidroxivitamina D por arriba de los 30 nanogramos por mililitro. Sí, suplementar en caso necesario entre 1000 a 2000 unidades de vitamina D diarias, ¿sí? Y recomendar el calcio tanto dietario o con suplementos para garantizar más de 1 gramo al día. El acondicionamiento físico orientado es muy importante, ¿sí? Con ejercicios de peso y balance para reducir el riesgo de caídas y fracturas y evitar la ingesta de alcohol y tabaco. En el adulto mayor, pues incluso el uso de protectores de cadera. ¿A quién debemos de hacerle dosificación sérica de vitamina D? Pues a las pacientes que tengamos con diagnóstico de osteoporosis, ¿sí? Antes de iniciar el tratamiento, porque es un factor importante para ver qué dosis debemos dar de vitamina D, si tenemos necesidad de impregnarla o no impregnarla y durante cuánto tiempo administrarla. El otro grupo son pacientes confinados que no se exponen a la luz solar, las pacientes obesas, las enfermedades reumáticas, como ya he mencionado, y todos estos padecimientos que hemos estado comentando. El entrenamiento físico idealmente deben ser ejercicios pautados, contra resistencia, orientados a la edad de la paciente, de tal manera que no tengan lesiones de tipo articular por hacer ejercicios que no son apropiados para su edad. ¿Qué medicamentos utilizar? Vean ustedes cómo si garantizamos dosis arriba de 800 unidades diarias de vitamina D, se reduce el riesgo relativo de caídas. Dosis menores a estas, pues no van a funcionar. Hace algunos años contábamos solamente con un solo producto que tenía vitamina D y las dosis que realmente estábamos administrando eran muy bajas. ¿Cómo debemos de dar el tratamiento? Pues podemos impregnar al paciente con 6000 unidades por día durante 8 semanas o 50,000 unidades semanales por 8 semanas o 100,000 unidades cada 2 semanas durante 8 semanas. Esto es el objetivo de impregnar al paciente, tomar un control de los niveles de vitamina D, porque no es lo mismo estar en insuficiencia que en deficiencia de vitamina D. Una vez alcanzado esto, tenemos que darle dosis de mantenimiento y podemos administrar desde 1500 a 2000 unidades por día, 10,000 a 15,000 por semana o 100,000 unidades cada 2 a 3 meses, dependiendo de la condicionante del paciente. Si es una paciente que tiene artritis reumatoide o que es un paciente obeso que tiene cirugía gástrica, vamos a utilizar estas dosis incluso mayores. A estos pacientes que están con cirugías bariátricas pueden requerir incluso dosis de 100,000 unidades mensuales porque tienen un causal de deficiencia en la absorción de esta vitamina. Y el calcio se va a manejar de manera independiente de la dosis de vitamina D requerida, pues porque aquí intervienen otros aspectos. ¿Sí? Se recomienda cualquier esquema en cuanto a la frecuencia de dosificación. Aquí es muy importante consensuar con el paciente qué es lo que prefiere. Aquí tenemos pacientes que prefieren dosis trimestrales de 100,000 unidades porque les resulta más cómoda. Otras prefieren tomar 1000 unidades diarias, agregándola al resto de medicamentos que toman por la comorbilidad que es frecuente en estas pacientes. Y la única recomendación es que no hay suficiente evidencia de utilizar las megadosis superiores a 300,000 unidades si pues no han demostrado ser benéficas, así como tampoco ha demostrado ser benéfico el agregar magnesio o vitamina K para mejorar la eficacia de la vitamina D. Y como ya hemos mencionado, el calcio es independiente de la dosis requerida. Una vez cubierto esto, pasamos a los tratamientos antifracturas con las cuales contamos. Contamos con todos estos antirresortivos, ¿sí?
y con el osteoformador teriparatida. Para reducir el riesgo de fracturas vertebral, todos tienen un nivel de recomendación grado A. Ya para las fracturas vertebrales, como ustedes pueden ver aquí, pues ya no se observa lo mismo, es decir, tanto para calcitriol como para raloxifeno, no hay una evaluación adecuada como para recomendarlos, no se ha llegado a demostrar. Y para fracturas de cadera todavía son aún menos. Con esto podemos concluir que los bifosfonatos que han demostrado de manera consistente tener un efecto antifractura tanto en vértebras como no vertebrales y de cadera es el alendronato, risendronato diazoxanidrónico, el denosumab y la terapia estrógeno progestacional en las mujeres posmenopáusicas. Estas son las herramientas con un adecuado nivel de evidencia y que nos ayudan a evitar el riesgo de fracturas. Como no todo en la vida es miel sobre hojuelas, pues hay efectos secundarios de los antirresortivos. Y el principal, que es un motivo de preocupación de nuestros pacientes, es el riesgo de la osteonecrosis mandibular. Son casos que no hemos visto en nuestra práctica, dado que se observa principalmente en pacientes oncológicos con metástasis óseas que están recibiendo dosis muy superiores a las que utilizamos normalmente como antirresortivo para la osteoporosis. Obviamente son lesiones graves que muchas veces asocian también a problemas de gingivitis crónica previo a iniciar el tratamiento, a procedimientos invasivos de las encías y del maxilar, y como ya hemos mencionado, dosis para padecimientos oncológicos metastásicos. Y la posición de la Asociación Dental Americana dice que los beneficios de la terapia para osteoporosis superan los riesgos de desarrollar osteonecrosis mandibular. ¿Qué tan riesgoso es el utilizar antirresortivos? Vean ustedes aquí la probabilidad a 10 años en mujeres de 80 años con un T-score arriba de menos 3.3 en fémur, ¿sí? Su riesgo de fractura en el siguiente año es un 25% con 0.01 para tener un riesgo de fractura típica del fémur. Si toman tratamientos antirresortivos, van a reducir su riesgo a la mitad, es decir, a 12.5, ¿sí? Con un riesgo de 0.5% de una fractura atípica del fémur. Su riesgo de osteonecrosis mandibular, véanla ustedes, es de 0.01, ¿sí? Con el tratamiento, que es mucho menor a tener un accidente automovilístico fatal o a morir por un homicidio. ¿Qué podemos concluir en cuanto al manejo de la salud osteomuscular en las pacientes posmenopáusicas que tenemos en nuestra práctica diaria frente a nosotros? En primer lugar, que la osteoporosis es una enfermedad crónico-degenerativa que va a requerir tratamiento a largo plazo, principalmente con antirresortivos. El objetivo primario es la prevención de las fracturas, no es solamente incrementar la densidad mineral ósea. Este es el objetivo secundario y es hasta llevarla a que en cadera total esté por arriba de menos 1,5 desviaciones estándar. Todos los tratamientos empleados para tratar la osteoporosis tienen efectos reversibles variables cuando se suspende el tratamiento, ¿sí? Por lo cual, siempre que iniciamos, debe ser por un mínimo de 3 años y los seguimientos ya son muy superiores a los 10 años con resultados alentadores en cuanto a la reducción del riesgo de fracturas. Como ya vimos, la plática la enfocamos también a la recomendación general para todos estos adultos mayores, es decir, garantizar que tengan adecuados niveles de vitamina D a nivel sérico y una adecuada ingesta de vitamina D como un primer paso para evitar todos estos padecimientos. El objetivo final es que los médicos de primer contacto con nosotros debemos de evitar ver a nuestros pacientes en estas condiciones. Afectan severamente la calidad de vida, afectan su movilidad, ¿sí? Y es un efecto dominó para tener otra serie de complicaciones. Y pues nosotros tenemos una gran oportunidad para identificar a estos pacientes y poder
brindarles ayuda. Espero no haberles dejado una gran cantidad de dudas y si así fuera, pues pueden a través de la aplicación enviar las preguntas que me hará llegar los organizadores y con todo gusto espero poder resolverlas. Con esto no me queda más que espero haber cubierto en tiempo y forma lo que me solicitó la Asociación Mexicana. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación a la mesa directiva de la AMEC. Muchas gracias por estar otra vez aquí y por permitirme estar con ustedes en sus 30 años. Soy el doctor José Enrique Jiménez Sánchez, internista y endocrinólogo, y estamos aquí para hablar una vez más de la dihidroepiandrosterona y su uso en el climaterio. Entonces, gracias a Laboratorio Medix es que podemos estar con ustedes en esta plática el día de hoy. Y bueno, todos sabemos que el síndrome climatérico es una constelación de síntomas psicoemocionales y somáticos como consecuencia del fin de la vida reproductiva de la mujer. Básicamente ante la falta de hormonas anabólicas y por la transición a la falla de la reserva ovárica, pues vienen todos estos síntomas y específicamente en la actualidad, pues una gran parte de todas las mujeres de más de 50 años o en esa periferia dentro de los 50 años padecerá alguno de estos síntomas en mayor o menor medida, ¿no? Por lo tanto, pues debemos de tener los ojos bien puestos para tener una buena intervención y que pasen este tiempo lo mejor que se pueda. Sabemos que los síntomas pueden aparecer de 1 a 2 años antes y todavía prolongarse algunos años después del cese de la menstruación como tal, de la última periodo menstrual. Y muy en específico se nota en esta gráfica cómo el declive de la función ovárica pues puede presentarse algunos años antes, bajando de manera importante y serial lo que serían los niveles de estrógenos, aumentando asimismo la FSH. Todos sabemos cómo hacer ya diagnóstico bioquímico de menopausia bioquímica establecida. Pero lo que nos atañe es específicamente que en esa transición después de los 50 años, la dihidroepiandrosterona toma el rol como el esteroide circulante más abundante y que va a tomar las funciones como precursor a la producción de andrógenos y de estrógenos en estas mujeres hasta el fin prácticamente de la vida, ¿no? Podemos ver aquí cómo en la imagen vemos también que la dihidroepiandrosterona tiene una senescencia esperada y un declive bien conocido a lo largo de las siguientes décadas de la vida. Y específicamente sabemos que a nivel intracelular, aunque los niveles no sean todo lo amplios que fueran, por ejemplo, a los 30 años, tenemos la capacidad de utilizar la dihidroepiandrosterona como un precursor intracrino para producir elementos como derivados de los estrógenos y de los andrógenos.
Por lo tanto, muy probablemente a esto se deba que en ensayos clínicos se note la mejoría de ciertos tejidos al ser expuestos a niveles de suplementación de la dihidroepiandrosterona. Muy específicamente, los estudios tópicos de utilización intravaginal de dihidroepiandrosterona está perfectamente documentado que son una opción para tratar los síntomas de sequedad. Los síntomas sistémicos también se benefician cuando es tomado el medicamento, como veremos en las siguientes diapositivas. Y aquí en esta diapositiva sírvase nada más para reforzar esta situación de transición después de la menopausia, ¿no? Donde muy probablemente vía intracrina adentro de las células, a través de la conversión de la dihidroepiandrosterona a sustancias activas, pues tendremos una situación de equilibrio en la posmenopáusica, como tirando de un recurso para todavía mantener el balance hormonal y metabólico, ¿no? Un poco más de lo que estábamos platicando, se nota en este estudio cómo al tener un epitelio de lo que sería el aparato urogenital en una situación posmenopáusica no expuesto a la dihidroepiandrosterona y después de darla, pues se ve una restauración y una mejoría de las capas del mismo epitelio, utilizando la dihidroepiandrosterona como un precursor, transformándola a sus metabolitos activos adentro de la célula y secretando sobre todo marcadores y sustancias inactivas con muy poca repercusión a nivel sistémico, al no agonizar, por ejemplo, en otros receptores de otros órganos. Esto específicamente en su aplicación local intravaginal. Y bueno, la realidad es de que tenemos un amplio sistema de amortiguación en el cual la dihidroepiandrosterona puede ser almacenada, en específico en su pool, a través de su forma sulfatada, rápidamente siendo reversible, hacia su forma no sulfatada, y de ahí específicamente a través de la 7-beta hidroxideas y 7-beta hidroxiepiandrosterona, lograr la transformación hacia metabolitos activos. Aquí tenemos una representación de las capas de la glándula adrenal, en donde recordemos que en la zona reticular habrá una mayor producción preferente de dihidroepiandrosterona que puede llegar a senecer con la edad. Estamos todavía en la controversia de si esto es una situación programada y una situación inocente, o puede corresponder a un verdadero marcador de envejecimiento prematuro y en donde haya oportunidad de incidir en nuestros pacientes, ¿no? Aquí vemos claramente también cómo al estar bajo el control de la ACTH, pacientes que han tomado corticoides de manera crónica tienden a tener niveles inferiores de dihidroepiandrosterona por falta de esta estimulación trófica de la ACTH. Y como muy probablemente en algunos estudios al suplementarla mejoran los síntomas de fatiga, de cansancio, en especial se empiezan a revertir más fácilmente los signos de pues sobredosificación de corticosteroides. Y específicamente hay que recordar que la dihidroepiandrosterona por sí sola pues sí es una hormona, no es una prohormona como pensábamos anteriormente, al ya haber sido clonado un receptor acoplado a proteína G que liga con preferencia a la dihidroepiandrosterona y que da respuestas transcripcionales pues bastante amplias, entre ellas aquellas que tienen que ver con la producción de óxido nítrico y con la conservación de situaciones de antioxidación y de modulación en el tono vascular, y donde muy probablemente hay algunos receptores putativos todavía no identificados a nivel intracelular que podrían ligar los metabolitos 7-beta hidroxiepiandrosterona y 7-beta hidroxidihidroepiandrosterona, también con la misma situación de la producción de
proteínas bien reguladas, ¿no? En esta situación sabemos que fuera de estos mecanismos ya descritos, dihidroepiandrosterona puede ligarse a una gran multitud de receptores extracelulares e intracelulares y potenciar la transcripción de muchos genes y proteínas críticos para el control, por ejemplo, del sistema inmunológico, la modulación, por ejemplo, de los receptores de GABA y de N-metil de aspartato con la situación de modulación muy probablemente dentro del sistema nervioso central para las emociones, y cómo tenemos una enorme maquinaria metabólica para amortiguar y tratar de evitar la sobreexcitación de los receptores estrogénicos y androgénicos, ¿no? Entonces, muy probablemente por todas estas razones y por la falta de evidencia de progresión de situaciones peligrosas en los estadios clínicos, es que esta terapia basada en dihidroepiandrosterona pues suena muy segura y accesible, ¿no? Entonces, una vez más, para ejemplificar cómo la dihidroepiandrosterona marca una situación de senescencia a lo largo de la vida, y esto es muy importante porque en mujeres de 40, 50, 60 años será pues nuestro principal target, y es importante tener un valor de referencia para tratar de cazar a las pacientes que más se pueden beneficiar de esta intervención. Sabemos por resultados de algunos ensayos clínicos que muy probablemente este umbral entre los 77 y 25 microgramos por decilitro, tenemos evidencia de que la suplementación puede tener algún sentido y de que hay cierta mejoría en los aspectos que vamos a revisar más adelante. Entonces, muy probablemente el rango sugerido en donde sería mucho más indicado utilizar esta terapia va de los 29.48 a los 77.38 microgramos por decilitro en esta frontera. Muy probablemente hay evidencia pues de una mejoría del uso de nuestros pacientes, ¿no? En específico, cuando uno busca eventos adversos o contraindicaciones, por ejemplo, en las revisiones sistemáticas más amplias, nos damos cuenta de que hay una mejoría en los síntomas a muy largo plazo, incluso por periodos de 52 semanas, que son probablemente los episodios mejores documentados, tanto en la forma tomada como en la forma vaginal de la dihidroepiandrosterona, con muy relativos y escasos síntomas adversos, muy probablemente el incremento ligero del vello facial y un repunte pequeño en lo que sería la presencia de acné son los más socorridos o los más mencionados, sin haber tenido que necesariamente por esto suspender el tratamiento. En un componente, por ejemplo, de correlación entre el apetito sexual, el deseo sexual de las mujeres en diferentes grupos de la vida. Este estudio australiano de 1021 mujeres correlacionó bastante fuertemente la presencia de tener trastorno hiposexual cuando la dihidroepiandrosterona se encontraba por abajo de 29.48 microgramos por decilitro. Esto es en menos del percentil 10 de la campana de Gauss que ya vimos anteriormente. Esto independientemente de la edad de las pacientes. Es un estudio interesante porque toma mujeres jóvenes y también mujeres dentro de la octava década de la vida, y aquí podemos ver específicamente cómo a menor cantidad de dihidroepiandrosterona pues hacía check sobre la situación de la sensibilidad, y cuando uno va a buscar otros componentes del trastorno hiposexual como el deseo, la dificultad para la excitación y la sensibilidad, pues también nos hace una fuerte correlación, ¿no? Pues con una P bastante significativa. Entonces,
A partir de aquí ya podemos construir que dentro de este rango, pues muy probablemente ya tengamos por lo menos mejoría en algunos de los síntomas específicos de la menopausia, como el trastorno hiposexual y todo lo que de ello deriva, ¿no? En las situaciones específicas. Sobre la función sexual femenina, dihidroepiandrosterona parece correlacionar incluso mejor que la androstenediona, la testo total y la testo libre, en este grupo de mujeres que tiene trastornos de la función sexual independientemente de la edad. Vemos en mujeres jóvenes de 18 a 44 años cómo tienen una pues muy buena correlación en estos ítems, y esto parece aumentarse y también contribuir hacia el placer y al orgasmo cuando lo vemos en mujeres pues mucho más mayores. Ahora, esto es en cuanto a la situación del deseo sexual, pero ¿qué va del resto de las otras manifestaciones, como por ejemplo los síntomas emocionales, los síntomas de sequedad, que también son un componente muy, muy importante y que impactan directamente en la calidad de vida de nuestras pacientes? Este estudio es bastante interesante, puesto que toma pacientes que no tenían menopausia establecida y que tuvieron que ser sometidas a una oforectomía bilateral con histerectomía, y que por lo tanto de ahí parten ya a tener en una menopausia inducida posquirúrgica, y a pesar de su corto número, pues nos da una muy buena idea de que puede servir esta estrategia de tratamiento. Entonces, son 100 pacientes tratadas con histerectomía y oforectomía bilateral, las cuales fueron protocolizadas para ver que no tuvieran contraindicaciones, y fueron seguidas hasta por un año en 4 brazos de tratamiento con estrógenos equinos conjugados, tibolona y dihidroepiandrosterona, ¿no? Entonces, se hicieron seguimiento acerca de síntomas como cansancio, bochornos, palpitaciones, sudores nocturnos, insomnio, depresión, falta de líbido, resequedad vaginal, prurito vaginal, síndromes, por ejemplo, uretrales. Y vemos cómo en el grupo de dihidroepiandrosterona la similitud en el alivio de los síntomas de cada una de las categorías se puede comparar bastante, por ejemplo, a la situación de estrógenos conjugados. Hay que recordar que la mayor parte de estas mujeres no tenía menopausia previa, y que obviamente, por lo tanto, es un control interesante de seguir que por lo menos durante los primeros años o el primer año de suplementación no vamos a variar demasiado en contra, por ejemplo, de aquellas que utilizan estrógenos. Probablemente no sea el mejor estrógeno, porque obviamente hay mejores formas de suplementarlos, pero sería una opción interesante en aquellas pacientes que no quieren específicamente tomar estrógenos y que definitivamente necesitamos una terapia para ayudar sobre todo con los síntomas emocionales, depresión, los sudores nocturnos, y potenciar obviamente un poco más el deseo sexual. Entonces volvemos a lo mismo, aunque el estudio pues es muy pequeño y no tenemos mediciones reportadas de los niveles de dihidroepiandrosterona, podemos apelar a la evidencia previa, donde el tratamiento de hasta por un año mantiene a las pacientes en rangos normales, por arriba más o menos de los 200 microgramos por decilitro, y aparentemente no hubo ninguna situación de por qué suspender el tratamiento en este grupo de pacientes. Este ensayo clínico mexicano es también bastante interesante, en específico porque es un estudio nacional hecho en el Seguro Social en el 2005, en donde el dar tratamiento con dihidroepiandrosterona mostró una disminución de los síntomas emocionales y del estado de ánimo de pacientes previamente no tratadas, ¿no? En específico, aquí no se notó una gran mejoría en el trastorno, por ejemplo, de bochornos y lubricación vaginal, cosa que va un poco en contra de lo que sí han reportado algunas otras series de pacientes, pero así nos topamos
con resultados heterogéneos, ¿no? Ahí, en específico, por un año, 20 mujeres del grupo de tratamiento activo comparadas con 10 del grupo de control fueron medicadas y seguidas específicamente a los 6 meses, en el cual luego se puntuaron sus síntomas vía la escala de Green y de Qualms, en donde se vio una mejoría significativa de los síntomas psicológicos negativos, y en donde también hubo una mejoría de los síntomas emocionales reportadas en las pacientes que fueron tratadas vía la escala de Green, ¿no? Entonces, aquí vemos específicamente a los 6 meses cómo el mantener a la dihidroepiandrosterona dentro de rangos equiparables a la media estadística, muy probablemente van a tener específicamente ese beneficio que buscamos, ¿no? Como volvemos a lo mismo, es un estudio pequeño y que, bueno, las escalas utilizadas pues no siempre reflejan con fiabilidad todo el espectro de los síntomas, así pues como es un estudio pequeño, ¿no? Este estudio también de 2019 es también muy interesante y siempre lo sacamos a colación en pacientes posmenopáusicas, donde se estudió el impacto de dar dihidroepiandrosterona sobre específicamente el componente de deseo sexual hipoactivo, en donde vemos que hay mejorías que se mantienen dentro de los primeros 3 a 6 meses y donde pueden llegar a prolongarse hasta el año, con mejorías muy buenas en las puntuaciones de función sexual, deseo, excitación, lubricación y satisfacción en los primeros 6 meses y que persisten después del año de tratamiento. Obviamente las características de los pacientes son bastante heterogéneas, y desgraciadamente no hubo una medición activa de la dihidroepiandrosterona o de los estrógenos, y obviamente es un número pequeño de pacientes, pero bueno, extrapolándolos específicamente hacia la evidencia que tenemos de otras revisiones sistemáticas, se antoja que es por lo menos factible intentar hacer un ensayo con dihidroepiandrosterona. Entonces, como conclusiones, pues bueno, tenemos evidencia aislada de que la dihidroepiandrosterona puede ayudar a mejorar algunos componentes del síndrome climatérico, en especial cuando los niveles de dihidroepiandrosterona son muy bajos, del orden de menos del percentil 10. Y la vía vaginal parece ser un tratamiento muy eficaz en los síntomas de resequedad, prurito y dispareunia, en donde la situación de la toma oral muy probablemente se encuentre también dentro de esta modalidad, aunque falta evidencia para afirmarlo con contundencia. En especial, trataremos de enfocar la utilización de este tratamiento cuando la dihidroepiandrosterona se encuentre en puntuaciones por abajo del percentil 10, que en experiencia personal muy probablemente la mayor parte de nuestros pacientes se encuentre en realidad en estas dimensiones, lo cual muy probablemente debe de llevarnos a hacer más estudios para conocer el comportamiento de esta hormona fuera de las edades de la posmenopausia. Entonces, si no hay alguna otra situación, yo me despido. Agradezco por su invitación y estamos al pendiente para preguntas y respuestas. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Quiero agradecer a la MEC por la invitación que nos hacen para estar en este evento, donde vamos a hablar de romosozumab, un nuevo formador de hueso. Esta es mi declaración de conflicto de interés. Básicamente, mi actividad profesional en los últimos 5 años, consulta privada en el Hospital Ángeles Lomas y en el Hospital Ángeles México, jefe del área de osteoporosis y climateria en el Hospital Ángeles Lomas y asesor científico del laboratorio AMIA.
Bien, ¿qué es el romosozumab? Romosozumab es un nuevo agente antirresortivo y formador de hueso. Es un anticuerpo monoclonal humanizado que funciona contra la esclerostina, que es una proteína secretada por los osteocitos, que la función que tiene la esclerostina es reducir la formación ósea. Durante nuestra infancia, nosotros, o sea, toda la formación fetal, luego la infancia y la adolescencia, formamos hueso, lo que nos da un crecimiento longitudinal. Pero ese sistema se bloquea a partir de los 20 años para que ya no sigamos creciendo hacia arriba y entonces ahí se deja de producir la esclerostina. Bien, el romosozumab en México tiene la indicación aprobada por COFEPRIS de tratamiento de la osteoporosis en mujeres posmenopáusicas con aumento del riesgo de fractura y está demostrado que reduce el riesgo de fracturas vertebrales, clínicas y no vertebrales. La dosis mensual es de 210 miligramos contenidos en 2 inyecciones subcutáneas que se aplican el mismo día y la duración de uso está limitada en este momento a 12 meses. Bien, la esclerostosis o su variante genética, la enfermedad de Van Buchen, son una condición genética muy poco frecuente que se ha visto en holandeses y en sudafricanos, que se caracteriza por una masa ósea muy elevada. Es gente que tiene activa su gen SOST. Entonces, mutaciones del gen SOST reducen los niveles de la esclerostina. De ahí sale el nombre de SOST, de las siglas que están marcadas aquí en esclerostina. La deficiencia de esclerostina conlleva un aumento de la formación ósea, una masa ósea más elevada y un hueso más fuerte resistente a fracturas. Asimismo, la masa ósea aumenta en pacientes con el alelo del gestón SOST mutante y uno normal, o sea, los portadores heterocigotos. Y aquí vemos, por ejemplo, cómo se comporta la esclerostosis en cuanto a densidad mineral ósea medida por densitometría contra los portadores heterocigotos y contra la población normal en la línea verde. Entonces, son gentes que tienen una gran cantidad de hueso. Bien. Y entonces, el romosozumab lo que hace es inhibir directamente al gen de la esclerostina. Romosozumab aumenta la formación ósea al promover la diferenciación y actividad de los osteoclastos. 1, activando las células de revestimiento plano que se convierten en osteoblastos. 2, actualizando las células osteoprogenitoras que a nivel de la médula espinal forman los osteoblastos. Y 3, haciendo que estos osteoblastos actúen formando nueva cantidad de matriz óseas. Pero también tiene un doble mecanismo donde el romosozumab disminuye la resorción ósea de los reguladores de los osteoclastos y entonces frena al osteoclasto. Entonces es un mecanismo de acción dual, aumentando la formación de hueso y disminuyendo la resorción ósea. En resumen, la esclerostina se descubrió al investigar la causa de la masa ósea elevada en individuos con deficiencia genética de esclerostina, lo que se llama la esclerostosis. La esclerostina inhibe la formación ósea y aumenta la resorción de hueso. Al eliminar a la esclerostina, hacemos el efecto contrario, aumentar la formación y reducir la resorción ósea. Entonces, romosozumab es un agente formador de hueso y un anticuerpo de unión esclerostina que une e inhibe a la misma y ejerce un efecto doble en el hueso. Aumenta la formación y disminuye la resorción. Bien, los diferentes estudios que tenemos, fase 1, fase 2 y fase 3, con romosozumab, tienen como meta principal evaluar la reducción del riesgo de fracturas por fragilidad, pero como objetivos intermedios, disminuir la pérdida ósea, promover la ganancia de densidad mineral ósea, disminuir el remodelado óseo que se encuentra acelerado en las mujeres posmenopáusicas, preservar la función musculoesquelética y preservar la calidad, el estilo de vida y de esta manera mejorar en términos generales la esperanza de vida. Este es un estudio fase 2
que publicó el doctor Michael McClone en el 2014, él compara, después de dar un año de tratamiento, cómo se comporta la densidad mineral ósea con romosozumab, aquí en la línea verde, 11.3 de incremento en la columna y 4.1 de incremento en la cadera. Cómo se comporta teriparatida, que es el otro formador de hueso que tenemos. Aquí está el incremento en la cadera y en la columna. Cómo se comportan contra alendronato, que es el estándar de oro por muchos años del tratamiento de osteoporosis. Aquí tenemos en columna y cadera. Y cómo se comporta contra el grupo de placebo. Entonces, hay un incremento importante, 11.3 en la columna y 4.1 en la cadera al cabo de 12 meses de tratamiento. Y también analiza cómo se comportan los marcadores bioquímicos de remodelado óseo, el C-telopéptido como marcador de destrucción y el propéptido 1 de la colágena como marcador de formación ósea. Y lo que encontramos es que mientras damos teriparatida se mantiene elevado el marcador de formación ósea, pero reactivamente se mantiene elevado el marcador de destrucción ósea. Hay un recambio acelerado. En el caso del alendronato, se mantiene bajo el formador y se mantiene bajo el marcador de destrucción ósea. Y en cambio, en el caso de romosozumab, hay un incremento inicial en los primeros 3 meses que se mantiene hasta 6 meses y después se neutraliza. Y en el caso del C-telopéptido, este marcador igualmente, de manera completamente contraria a lo que ocurre con teriparatida o con alendronato, se reduce durante los primeros 3 meses y luego ya regresa a un nivel basal. Entonces, es un mecanismo de acción que todavía no entendemos bien, pero se regula solo para no tener una formación excesiva de hueso. El estudio principal, el estudio de registro, es el estudio FRAME. Es un estudio fase 3, doble ciego, donde a 7,180 mujeres posmenopáusicas con osteoporosis, a la mitad aleatoriamente se les da romosozumab 210 miligramos subcutáneos y a la otra mitad se les da un placebo subcutáneo durante 12 meses. Al cabo de 12 meses, todas pasan a una fase abierta, dándoles denosumab 60 miligramos subcutáneos por 12 meses y posteriormente, no está marcado en esta diapositiva, hay una extensión de 12 meses más para completar 24 meses de denosumab. El resultado a 12 meses con el puro romosozumab fue un incremento de la masa ósea importante con una reducción a más del 73% de fracturas vertebrales al cabo de un año. Al cabo del segundo año, donde ya entra el uso de denosumab en el segundo año, la reducción fue del 75% de fracturas vertebrales contra el grupo de placebo. Luego se hizo otro estudio grande, fase 3, que fue el estudio ARC, que es romosozumab contra alendronato. Aquí a 4,000 mujeres que tenían una osteoporosis más severa, ya todas tenían fracturas por fragilidad. A la mitad se les da romosozumab 210 miligramos subcutáneos cada mes y a la otra mitad, aleatoriamente, igualmente doble ciego, alendronato 70 miligramos semanales por vía oral durante 12 meses. Aquí no hubo grupo placebo. Al cabo de los 12 meses, todas continúan en una fase abierta recibiendo alendronato 70 miligramos semanales por la vía oral. Se encontró un 48% de menos fracturas vertebrales en el grupo de romosozumab contra el grupo de alendronato. Las fracturas de no vertebrales, 19% y de cadera, 38% en el grupo de romosozumab, y los eventos adversos serios fueron similares entre ambos grupos. Aquí tenemos los resultados contra alendronato a los 12 meses. Aquí está la reducción que hubo en fracturas vertebrales con romosozumab contra alendronato, y a los 24 meses, donde ya todas recibieron alendronato, aquí vemos 6.2 contra 11.9, con una reducción prácticamente del 58% del riesgo relativo. Las fracturas no vertebrales, en la izquierda tenemos los resultados del estudio FRAME
en fracturas no vertebrales y fracturas de cadera, y el estudio ARC en fracturas no vertebrales. Entonces, también tenemos una diferencia que fue estadísticamente significativa en reducción de fracturas no vertebrales. Aquí están los resultados ahora a los 2 años en la extensión de 2 años con romosozumab. El primer año, recuerden, fue romosozumab contra placebo y el segundo año fue todos los grupos con denosumab. Y entonces vemos aquí el grupo que había recibido romosozumab continúa teniendo menos fracturas que el grupo que había recibido placebo en el primer año. Y después todas reciben denosumab. Y fracturas clínicas y fracturas no vertebrales. Y a los 24 meses tenemos una reducción de fracturas vertebrales nuevas, 75%, fracturas no vertebrales 25%, fracturas clínicas un 33% y fracturas de cadera un 50%, aunque no fue estadísticamente significativo por la baja cantidad de fracturas, menos del 1%, 0.6 contra 0.3 en los grupos placebo y romosozumab al cabo de 24 meses de tratamiento. Ahora, el análisis de fractura de cadera en el análisis primario del estudio ARC, aquí vemos también una eficacia en el grupo que recibió romosozumab y luego alendronato contra el grupo que recibió alendronato solamente, donde hay una diferencia, una reducción del riesgo relativo de un 38%. Y entonces, analizando los elementos de eficacia de romosozumab, encontramos que hay un aumento de la densidad mineral ósea por una ganancia mineral significativa en todos los ensayos clínicos de columna y fémur. Los marcadores bioquímicos del remodelado óseo, hay un aumento en el marcador de formación propéptido 1 y una reducción de la resorción ósea con el marcador CTX, que nos hablan de un efecto anabólico y antirresortivo simultáneo. Hay una reducción de las fracturas vertebrales, eficacia conservada en la extensión con denosumab y eficacia conservada en la extensión con alendronato. Hay una reducción de fracturas no vertebrales también significativa en fracturas no vertebrales, 19% en el estudio ARC a 24 meses y en fracturas clínicas 36% menor que con placebo. Y por último, la reducción de fracturas de cadera del 38% en el grupo de cadera comparado contra el grupo de alendronato. Después viene un estudio ya también fase 3, más nuevo, donde se hace tomografía computada de alta resolución, se miden volúmenes de interés y se hace un análisis de elementos finitos para hablarnos de calidad del hueso. Entonces, en la tomografía computada, en primer lugar, lo que medimos es el hueso total, que es lo que se llama integral, y luego separamos el hueso en azul, el hueso cortical, y en rojo, el hueso trabecular. Y luego medimos la eficacia de la fortaleza biomecánica en cómo se comporta el hueso en relación a caídas de cadera, fracturas de cadera. Y entonces, analizando directamente en este estudio cara a cara romosozumab contra teriparatida, encontramos que con romosozumab hay un incremento mayor en la densidad mineral ósea volumétrica medida por tomografía contra lo que sucede con teriparatida. Cuando vemos calidad de hueso cortical, hay un mayor incremento en hueso cortical y en hueso trabecular con romosozumab que contra teriparatida. Y, por supuesto, al analizar por elementos finitos la fortaleza del hueso, vemos que también es un hueso más fuerte el hueso que se produce con romosozumab que aquel que se produce con teriparatida. En todos los sitios, en el hueso completo, en el hueso cortical, en el hueso trabecular. Entonces, estos resultados confirman, ya no solamente por densidad mineral ósea, sino por calidad de hueso, que es un hueso que resiste mejor las fracturas. Y entonces los elementos de eficacia del romosozumab es un incremento en la densidad mineral ósea demostrado con una modificación favorable en los marcadores bioquímicos del remodelado óseo, una gran reducción en la posibilidad de fractura vertebral, una reducción un poco menor en la reducción de fracturas no vertebrales, eficacia clínica también demostrada en fractura de cadera y lo más importante,
fortaleza de hueso, un hueso de mayor calidad que anteriormente no podíamos medirlo, pero que ahora con la tomografía de alta resolución lo podemos medir. Este es el estudio Bridge, es un estudio en el cual se prueba romosozumab en hombres con osteoporosis. Es una indicación que todavía no está aprobada en México. Sin embargo, el estudio fue un estudio fase 3, donde a 245 hombres que tenían osteoporosis, ya sea porque tenían menos de 2.5 o porque tenían 1.5, pero una fractura de fragilidad, ya todo esto es diagnóstico de osteoporosis, entraron al estudio y a la mitad se les dio romosozumab y a la otra mitad se les dio, perdón, y a una tercera parte se les dio placebo subcutáneo. Se encontró una ganancia mineral de la densidad mineral ósea, 12.5 en romosozumab contra 1.2 en placebo, en la columna y 2.5 contra 0.5 en la cadera. Se encontró un aumento en los marcadores de formación ósea, como el propéptido 1 de la colágena, y una reducción en los marcadores de destrucción desde el primer mes de tratamiento. Entonces aquí tenemos el resultado en hombres con osteoporosis. La curva es muy similar a la que presentan las mujeres. Entonces, en términos generales, no encontraríamos una diferencia que fuera estadísticamente significativa contra los estudios de mujer. Entonces, por eso está en este momento buscándose la indicación en hombres también. Ahora, se analizan los eventos adversos en el estudio FRAME, donde en realidad no se encontraron mayores eventos adversos. Pero en el estudio ARC, que son mujeres de más edad con una osteoporosis más severa porque ya tenían fracturas vertebrales, ahí se encuentra una diferencia de los eventos cardiovasculares, no independientes, sino agrupados en lo que se llama MACE, o sea, evento isquémico cardíaco o evento cerebrovascular o insuficiencia cardíaca o muerte súbita. Y entonces, en estos eventos MACE se encontró una diferencia en el grupo de romosozumab de 2.5% contra 1.9% en el grupo de alendronato. Y entonces, este 0.6% de mayor diferencia es lo que obliga a los investigadores a reanalizar qué sucede, y en función a esto se encuentra la contraindicación del romosozumab para pacientes que tengan antecedente de un infarto al miocardio en el último año, no pueden usar romosozumab, o pacientes que tengan enfermedad cardiovascular grave de aterosclerosis, como isquemias o anginas inestables, etcétera. Entonces, en ellas no está indicado el dar el romosozumab. Resumiendo, encontramos que aquí tenemos en la derecha el denosumab, el estudio Freedom y su extensión a 10 años, y tenemos en naranja el uso de romosozumab por 1 año y en verde el denosumab por 2 años. Y entonces, 1 año de romo equivale prácticamente a 4 años y medio de denosumab. Un segundo año de denosumab equivale prácticamente a 7 años de denosumab solo. Entonces, podemos conseguir un cimiento óseo de mayor calidad a más corto plazo en los primeros 2 años de tratamiento contra 7 años con un antirresortivo. Por eso es que es mejor iniciar con el formador de hueso y posteriormente pasarnos al antirresortivo. Y entonces, cuando analizamos los diferentes formadores, encontramos que los osteoformadores no todos son iguales. Aquí están los cambios de la densidad mínima ósea en estudios fase 3. Este es el estudio de teriparatida contra abaloparatida, que fue un cara a cara, donde teriparatida tiene un 8.3% de incremento en la densidad mínima ósea de la columna lumbar contra un 9.8% de la abaloparatida. Y este es el estudio de romosozumab, donde tenemos un 13.3% de incremento a los 12 meses. Entonces, aquí tenemos unas diferencias que son importantes en la densidad mineral ósea de la columna y también en la cadera. En el estudio mismo del doctor Miller, vemos el 2.3% de incremento con teriparatida contra el 3.4% con abaloparatida,
Y en el estudio del doctor McClung vemos el 6.9 de romosozumab al cabo de 12 meses de tratamiento. ¿Qué dicen las guías? ¿En quién debemos usar romosozumab y en quién no? En términos generales, el romosozumab está indicado para aquellas pacientes que tienen muy alto riesgo de fractura. ¿Qué significa muy alto riesgo de fractura? Aquellas que tienen fractura en los últimos 12 meses o que tienen fracturas múltiples o que se fracturan mientras reciben tratamiento para osteoporosis o que se fracturan mientras reciben un medicamento que tiene afectación directa al hueso, como puede ser glucocorticoides, inhibidores de la aromatasa o análogos de GnRH. Para personas que tengan un T-score muy bajo, por abajo de -3, ya no -2.5, sino por abajo de -3 desvíos de estándar, o que tengan un FRAX muy elevado, por arriba de 30% para fractura mayor en los próximos 10 años, o arriba de 4.5% de cadera para los próximos 10 años. Entonces, en estas pacientes con uno solo o más de estos factores de riesgo, se recomienda dar romosozumab o teriparatida o abaloparatida como primera elección. Si no tengo en la institución donde yo trabajo romosozumab o teriparatida, que es lo que hay disponible en México, puedo dar denosumab o puedo dar un bifosfonato potente como alendronato o zoledrónico, ¿sí? Revalúo a mi paciente cada 1 a 3 años o después de presentar una fractura durante el tratamiento, y cuando cumpla el año de tratamiento con romosozumab o los 2 años de tratamiento con teriparatida o abaloparatida, puedo cambiar a un antirresortivo potente como denosumab, alendronato o zoledrónico. Entonces, en términos generales, queda clasificado el uso de romosozumab para pacientes de muy alto riesgo de fractura. Concluyendo, romosozumab es eficaz en la preservación y ganancia de la densidad mineral ósea, en la modulación de los marcadores bioquímicos de remodelado óseo, en la reducción de riesgo de fracturas, particularmente fracturas vertebrales desde el primer año, y en ganancia en fortaleza de hueso, o sea, calidad de hueso. Y entonces el romosozumab se ve actualmente como un agente para el manejo de la osteoporosis en el paciente con muy alto riesgo de fractura. Y con esto termino y agradezco a ustedes su atención. Aquí dejo mi correo electrónico. Cualquier duda, cualquier comentario que gusten, por favor, háganmelo saber. Muchas gracias.